Anda, el equipo muy buena. Buena semana. Lo monísima que está Amalia Granata. Mira, Amalia, sexy, el pelo recogido, algo hay, Amalia. Gracias, sí, bueno, pues acá tengo un evento, entonces Epa. ameritaba. Muy bien, político, evento? el Lo evento. vamos a encontrar seguramente. No pueda. ¿Qué evento? Un evento espectacular que hay que ir, no hay que faltar. El de conciencia, Ah, el de sí, conciencia, claro. hay que estar. Muy bien. Primer tema tiene que ver con Graciela Alfano. Graciela Alfano, que está trabajando como una angelita en Los Ángeles a la Mañana, en LAM. Habló sobre las extraña dudas muerte de que su tiene sobre la muerte de su padre. Correcto. Lo que dijeron que murió y ella cree que no fue así. Tenemos un informe de presentación, tenemos nota con Graciela Alfano. Vemos el informe y después los debatimos. Mirá. La trágica historia familiar de Graciela Alfano. La actriz volvió a la palestra tras contar cómo falleció su padre. El final de mi padre fue con un tiro en la cabeza. ¿Él? Sí. ¿Se suicidó? Se marcó como suicidio en Resistencia, en el Chaco, pero cuando fuimos a recoger el cadáver, yo tenía 12 años y mi madre, el calibre de la bala que tenía en la cabeza mi papá no coincidía con el calibre de la pistola Escopeta. que tenía en la mano. En el juzgado, cuando buscábamos algunos papeles, no sé, le dijo, mi mamá protestaba porque decía, ¿por qué no se investiga? Entonces, dice, vos tenés una hija o tiene una hija, cuidala, que no se repita el apellido Alfano nunca más. Queremos escuchar este nombre. Eso me lo acuerdo. Y yo tuve un gran miedo en ese momento porque si bien era chica, yo percibí la amenaza sobre mí. Mataron a mi mamá, seguía hablando sola, que era asesinato. Todo eso me dio un miedo espantoso. En un desgarrador relato, Alfano contó cómo fue su infancia luego de la muerte de su papá. Mi mamá, te decía, se hundió en un pozo depresivo espantoso. Estábamos solas y mi mamá comenzó a tomar alcohol y se convirtió en una alcohólica, en una persona que yo recuerdo que me iba a buscar al colegio, porque yo iba a un colegio caro, y lo digo porque las madres van muy lindas, muy arregladas, y mi mamá iba completamente alcoholizada, dando tumbos. Yo tenía mucha vergüenza. Violencia e injusticia tallaron la adolescencia de Graciela Alfano, quien dijo poder perdonar. Yo he juzgado a mis padres, que los perdoné, que me reconcilié. En 1965, Carmelo Alfano perdió la vida y hasta en ese entonces todos creían que fue un suicidio. Fumó su pipa ese día, dejó 2 cartas. Ya les dije, una para un juez y otra para su pareja. Las 2 cartas las dejó sobre la mesa, de luz, se acostó en la cama y se pegó un tiro en el corazón. Sin embargo, Alfano sigue convencida que la historia es otra y muchos años después decidió ponerlo en palabras. Fue un suicidio, pero no era un suicidio, era un asesinato. A corazón abierto, Graciela Alfano dejó un interrogante que la persigue hace años. ¿Su papá se suicidó o lo mataron? Muy duro escuchar de la propia Graciela Alfano una historia durísima que tuvo que vivir. Lo empezó a contar, como bien decía Charlie Montt, el sábado a la noche en el programa que ahora conduce Marcela Tinel, que es el programa de Mirta, pero lo terminó de desarrollar en su programa esta mañana. Tenemos nota con ella y nos habla de Luis Ventura, como lo veíamos en el informe, y está llegando Luis Ventura al programa en minutos nada más. ¿Ya está Luis? Lo están microfoneando. Layus, buenas tardes. Buenas Les saludo. tardes, ¿cómo están? Así es, y Luis hablaba de 2 cartas, ¿no?, que había dejado el padre. Y el tema está no tanto en lo que escribió el papá de Graciela Alfano, sino en que la propia Graciela Alfano no reconoció la letra de su padre. Dijo de que esta persona que escribió esa carta tenía errores de ortografía, no escribía como lo hacía su papá, y es por eso que le entraban siempre las dudas a Graciela sobre la muerte de su padre. Claro. Esto sumado a lo que está diciendo Pablo, a que el propio comisario, cuando fueron a reconocer el cuerpo, le sugirió a la mamá de Graciela que no investigara más, que no preguntara más. Si a esto le sumamos que el calibre que le encontraron Ese es un dato en la cabeza... pericial. es A ver, de a poco. fundamental. Es todo muy Es todo fuerte, raro, es por todo eso, muy fuerte. Si a esto le sumamos que el calibre de la bala que encontraron en la cabeza del papá de Graciela, de Carmelo Alfano, no coincidía con el arma que él tenía,
Wow. Todo da a suponer, y por eso Graciela durante mucho tiempo entendió que no se trataba de un suicidio, sino de un homicidio. Igual La no me bala queda que le claro, no me queda claro si el arma encontrada en la escena de muerte no es compatible con la No, bala, el porque arma- el ahí arma es Porque era arma de Ahí ya está. Carmelo, era de él. Carmelo Hora de era su cazador, titularidad. era un cazador, digamos... Eximio. Eximio, era un tipo que iba a cazar habitualmente. Caza mayor. Y claro, era un cazador de caza mayor y estaba armado con armas de caza mayor, con escopetas de caza mayor, pero digamos, la bala que le encontró en la cabeza era Sí. distinta a la del calibre del arma que él solía utilizar Claro. para salir a cazar. Está ya Luis Ventura. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias. Pamela. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, te nombraba Graciela, te mostramos en el informe y gracias a tus cartas ella pudo empezar una investigación. A ver, esto nace de un conflicto que yo había tenido con Graciela, que incluso me llevó a tribunales en determinado momento y quien nos concilió fue Moria Kazam. Yo me junto con Graciela, bueno, nos pusimos de acuerdo y como prenda, digamos, como prenda de reencuentro, yo le dije que estaba llevando adelante una investigación donde la versión era que el padre, como todo el mundo creía, no se había suicidado, sino que se lo habían matado. Entonces ella me dijo, ¿de dónde sacas eso? Porque es lo que dice mi mamá. Entonces yo le llevé los informes que yo tenía, yo incluso viajé a Chaco para corroborar, hablé con un periodista de allá, no recuerdo el nombre, yo lo tengo en los archivos que tengo en casa, donde justamente se hablaba del cambio de arma, donde se hablaba de los últimos meses de vida de Carmelo, donde hay una carta, y donde incluso Graciela dice que después ella constata que la carta está escrita por una letra que no era la del padre. Y con errores de ortografía que el Con padre de errores de ella, ortografía. según Graciela, no tenía. Un tipo muy culto, Ingeniero. un tipo terciario, Ingeniero. ingeniero. Entonces, yo le dejo esa carta. Y entonces ella me dice, digamos, cuál era la creencia de su madre. La madre estaba media como cruzada con la vida porque la ruptura con el padre no fue la mejor. El padre estaba con otra pareja, viviendo en Chaco, lo encuentra muerto en su dormitorio. Fue, a ver, una de las tantas muertes inconclusas e inexplicables que nosotros tenemos y de a montones. En nuestra Caso historia. de Pequeña P, Carlos Menem Jr., un montón de gente que cuando uno busca la explicación... Calnismo. la Pero digo, explicación no- Sí, Amalia. Luis, yo te quería preguntar si sospechan de alguien, de por qué puede haber aparecido muerto. En la nota que yo hice en la época, estamos hablando de casi 10 años atrás, yo profundicé, no lo tengo muy claro. ese Luis, dato, ¿había pero una lo escribí. propiedad? ¿Había una propiedad de por medio? Sí, Ese era el propiedad conflicto. y bienes. Y viene. Bien, a ver, tenemos la nota con Graciela Alfano, la fuimos a buscar hoy, habló con nosotros y te nombró nuevamente, Luis. A ver, Sí, sí. escuchemos. Graciela, bueno, hiciste una declaración que llamó la atención, ¿no? Acerca de lo que fue lo de tu papá, la muerte de tu papá. ¿Qué te llevó a hacerla? ¿Qué te llevó a hablar nuevamente del tema? Lo que dije, que la verdad expresada es lo que soluciona, lo que sana. Porque la verdad, cuando se esconde, cuando no se expresa en las familias, se repite por generaciones. Entonces es un trabajo muy profundo que yo he hecho sobre, yo digo, el árbol genealógico, ¿no? Donde por supuesto uno cura de esta manera heridas, pero también allana el camino para las generaciones futuras. Y eso que mi mamá, mi madre no pudo hacer por distintas circunstancias y porque no pudo. Esto es mi obligación moral hacerlo y hablar de esto y expresarlo. Si te vas hoy a aquel momento que cuando sucedió lo de tu padre, ¿qué ves que te trajo a este presente? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que siento? Exactamente, con estas apreciaciones ahora que estás virtiendo y retrotrayéndote a lo que eras en ese momento, una niña de 12, 13 años. Sí, bueno, yo hice un gran trabajo interno, espiritual, psicológico también, con terapia, pero estaba escondida esa verdad en la familia porque siempre se supuso que era un suicidio y que las cosas que mi mamá decía en ese momento, que era que la bala, el calibre de la bala no era el calibre de la bala que tenía mi padre o que las cartas eran apócrifas, la carta de suicidio,
siempre quedó como mi madre se fue y nunca más se habló porque ella justamente fue amenazada de muerte a través de la vida de su hija. Siempre quedó, no se sabía si era real, pero cuando Luis Ventura va y hace la investigación y hace toda una investigación periodística y encuentra en el juzgado que lo que mi mamá decía en la causa era cierto, la bala no era la que correspondía, se catalogó como suicidio de cualquier manera. Y me trae Luis las fotocopias de la carta de mi papá. Y yo tengo cartas de mi papá, la letra no tenía sensiblemente nada que ver, ni estaba imitada, inclusive con unos errores de ortografía que mi padre no tenía, era evidente. Entonces toda esta información, cuando llega a mí ahora hace unos años a través de Luis, comienzo todo un trabajo interno. Y ahí me doy cuenta que lo que decía mi mamá era cierto. Y que fue muy grave para mi madre porque no pudo enterrarlo como correspondía. Ustedes saben que los suicidas no les corresponde el mismo tipo de tratamiento post-mortem. Todo el dolor que se me generó a mí porque yo pensé que mi papá se había suicidado y que la fantasía que tenemos todos los niños cuando su padre se suicida es que no sos suficiente para que te quieran como propósito de vida, etcétera, las cosas que piensan los niños y que tuve que tratar tantos años, resulta que no, que lo habían asesinado, que era otra cosa diferente. Y hoy, más que abrir la causa, me gustaría tener más información de esto por mí y por mi familia. Y para hablar, para que mis hijos, mis nietos sepan qué pasó con Carmelo Alfano. Y ese apellido que esta mafia no quería escuchar nunca más, porque esa fue la amenaza a mi madre, que nunca más se escuche el apellido Alfano, es como se me llama a mí, porque a mí no se me dice Graciela como a Mirta, Susana, muchas mujeres de Moria, del espectáculo, se les dice por el primer nombre. A mí me dicen Alfano. Así que imagínate el karma. Ahora, en ese momento cuando tu mamá decía todo esto, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban ustedes? ¿La escuchaban? No, yo éramos mi mamá y yo nada más. No había más gente que mi mamá y yo. Y yo no sabía. Yo era chiquita, tenía 11 años, cumplía 12. Yo era muy chiquita. Yo tuve que sostener a mi mamá que cayó en un pozo depresivo espantoso después de esto, que cayó en el alcoholismo, que tanto dolor fue en mi familia y tanto tuve que sufrir en mi infancia con todo lo que viví. Desde el abuso, el asesinato de mi padre, el alcoholismo de mi madre, ser condependiente todos los días, sostener a esa mujer que apenas se podía sostener ella. Y también creo que eso es parte de la máscara que me he puesto, de la ira, la personalidad tan fuerte. Pero agradezco, hoy me la puedo sacar. ¿Eso es parte de lo que sanaste dentro de todo este trabajo que hiciste? Creo que hoy me la puedo sacar, porque hoy estoy en una actitud de amor, porque entendí y actuó para mis hijos. Eso, y también, como somos comunicadores, para las familias, para la gente, que no tengan miedo de hablar, no lo van a hacer tal vez públicamente como lo hago yo, pero que esto sirva para que en las familias puedan hablarse. Los secretos no hacen bien, y vuelvo a decir, los secretos familiares hacen que los problemas se repitan por generaciones. Es muy grave, es bueno hablar. No fue fácil para mí hablar, no fue nada fácil. ¿Te sentiste aliviada por esto, por lo del abuso que mencionás vos misma? Me siento aliviada porque sé y quiero que esto no se repita en mis hijos, mis nietos y en las generaciones venideras. Hay que tener... así como uno tiene un legado económico, etcétera, etcétera, hay que darle a las generaciones que nos siguen la verdad que libera, la verdad que sana, la verdad que hace bien. Y por algo se da en esta circunstancia y yo asumo el compromiso, asumo el protagonismo, asumo la responsabilidad de tener que hacerlo y ojalá pueda ayudar a mucha gente. Espero que así sea. Y la última que te pregunto, Graciela, ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijeron tus hijos a partir de toda esta valentía que has tenido con estas declaraciones, ¿no? Esto es algo que yo decido, que lo hago por amor para ellos y que sé que les va a hacer bien. Todavía no hemos hablado, pero lo que se hace por amor, se hace por amor. El amor tiene una sola dirección, que es así, no pide nada a cambio. Yo no necesito que ellos me feliciten, no me digan nada, no. Yo lo hago por amor, porque sé que cura, porque sé que nos va a hacer bien a todos. Y lo que no pudo completar mi madre, me lo dejó en mis manos. Y ahora lo estoy haciendo. Ellos saben que es por ellos.
Muy profundo, muy interesante lo que dice Graciela Alfano. Si empezamos a separar cada una de las frases que dio, tiene que ver con este legado que ella siente que le dejó su madre, que es que se conociera la verdad y cortar con el secreto. Es un poco lo que venimos contando desde nuestro pequeño espacio, cada vez que invitamos a un profesional, donde se hacen estudios, así sean apertura de registros, constelaciones familiares, digo, cómo cargamos con las mochilas de los antepasados. Un padre que dijeron que se había suicidado y que en realidad lo asesinaron es algo muy oscuro y de un secreto que no se hablaba. La verdad que me parece de una valentía enorme y me parece muy, muy valioso lo que hace Graciela Alfano. Ella habla de un tratamiento, ¿no? De Sí. De meses y meses o tiempo, mucho tiempo, digamos, para poder soltarlo y salir a expresarlo en este Un trabajo momento. espiritual muy grande. Dice, ¿qué les parece? No sé, la veía Amalia muy atenta en la Me nota. quedé pensando lo que ella dijo de que en ese momento le dijeron que este apellido no se escuche nunca más. Y ella con 11 años pasó a ser el apellido más conocido de este país, la Alfano, porque es verdad, nadie le dice Graciela, para Claro. todos es la Alfano. Claro. Sí. Y es el apellido. Eso la verdad como que me quedé medio impactada cuando Hay que cuando lo pensar dijo. esto con un país de 1965, porque al quien le suena extraño o una locura Totalmente. que se pueda confundir un calibre de bala y que quede en la nada, hay que Pasó pensarlo hasta con hace la muy cabeza. poco al margen, ¿no? Por supuesto, pero hay que pensarlo con la cabeza de 1965. Y con respecto a lo que me llamó la atención y me pareció muy doloroso el momento en que ella dice lo que su familia atravesó por tratarse de un suicidio en el judaísmo. El judaísmo retira todos los rituales en caso de suicidas. Hace una distinción muy importante entre lo que es un suicidio por voluntad, De una lo muerte que es natural. no, de lo que es una persona que toma esa decisión estando bajo un problema mental, digamos. Y para la persona que no teniendo un cuadro mental toma esa decisión, es muy estricto, Ahora, es muy Pamela, severo. son muy impactantes las cartas que en su momento publicó Ventura, que está acá con nosotros. Me acuerdo en el ya desaparecido Diario Libre. Veíamos No, recién... Libre lo levanta. Libre la, lo levanta, la nota claro. sale en el ¿Dónde diario sale? Crónica. En Crónica. Por Crónica Y Libre lo levanta. y Libre lo levanta Ahora, después. esas cartas, estoy mirando, Luis, estaban dirigidas, según cuenta, digamos, la crónica tuya, a Pocha Martínez, que era su novia del momento justamente del suicidio. Yo, si querés, Pamela, te puedo leer un párrafo de esas cartas. Te ruego que me perdones este mal trance y olvides esta amargura que te ocasiono. Fuiste la gran compañera de mi vida y lo único que me quedaba, pues ya sabés que hasta mi hijita me olvidó. No puedo luchar más. No sé si es mi estado psíquico el que me conduce a esta decisión, pero Dios me perdone. Le agradecerás al doctor Ramón Castel, su abogado, todo lo que hizo por mí. Dios le dé inmensa felicidad. Lo mismo para el doctor Díaz Saavedra, que tanta diligencia se ocupó de mi salud. Para tu familia, inmenso reconocimiento por aliviar mi terrible existencia. A mis amigos, que me perdonen. Esta es la carta que aparece el 14 de marzo de 1965 en el lugar donde aparece, entre comillas, ahora pongámoslo, A ver, Luis. suicidado este hombre, ¿no? Sí, Bien. yo me pongo en contacto con este caso a través de un periodista que fue el que lo cubrió en la región. Él se pone en comunicación conmigo, yo ahí profundizo y veo que tiene elementos como para justificar un viaje. Lo presento en el diario, ellos me hacen viajar y cuando viajo me traigo todo el tema de cartas, información. Había cosas muy, muy raras. Es decir, El elemento principal era el tema de la balística, digamos, la pericia que... Sí. Ese Tenía como- una bala que no era del arma que tenía cuando lo encontraron muerto. Ahora, Carmelo Pero, perdón. estaba siendo tratado por psiquiatras, ¿no? Sí. Perdón. En ese momento. Yo- Sí. yo hablé con Tengo entendido que había tenido un intento de suicidio previo. Claro. Ahora, el tema de lo extraño de esta historia es que a pesar de estas desprolijidades, vamos a poner estos términos, desprolijidades de que el calibre de la bala no coincidía con el arma que él tenía, la justicia no investigó más nada. Cerró el caso como suicidio. Por Entonces, eso. esto es lo que llama la atención. A ver, Carlos, Lili- Hoy Carlos, me llama la vos sabés cómo se arman estas cosas. Con pequeña P dieron como suicidio algo que no se podía haber cerrado como suicidio cuando sabíamos que la soga Correcto. O sea, el era poder más largo existió que la siempre. altura Sí, del obvio, y la seguro. impunidad. Seguro, Mucho más no te en quepa mí. ninguna duda. Por eso yo decía lo de 1965. Fue una muerte Carmela, mafiosa otra cosa. esta. Pensaba, el suicidio es algo muy difícil de procesar para los seres queridos. Me llamó la atención el fragmento de la carta que lee Facundo cuando dice hasta mi hijita me olvidó. ¿Vos sabés el peso que es para un hijo?
vivir con un padre que te nombra como que lo olvidaste en su última carta? Imaginando que esa carta hubiera sido escrita por él. En Que realidad- hoy ella sospecha en que realidad- no. Pero ella se crió con una historia que dice que el papá se suicidó, quiere decir que, digo, para el entorno le quita mucho valor el afecto. Y que además le reclama haberse olvidado en la última Pero carta. igual, a ver, peritos que puedan comprobar la caligrafía existían en ese momento. Balística existía en ese momento. Pero hay que tener ganas. ¿Esto dónde ocurrió? No ¿En digo, si Chaco? esto ocurrió fue algo. No, pero si esto ocurrió fue algo deliberado. Una persona que le diga, señora, olvídese de esto, usted tiene una hija, cuídela, olvídese de esto, no quiero escuchar de vuelta el apellido, evidentemente había algo detrás. Claro. La carta esa, perdón, no me quedó claro, ¿es a la novia o a la Esa mamá de carta, Graciela? según cuenta toda la investigación que hizo Luis Es en una su carta de momento, despedida. a Pocha Martínez. Después también cuenta la investigación de Luis que Alfano volvió a Chaco 15 años más tarde, exactamente el 10 de junio de 1980, junto a Enrique Capózzolo, su entonces marido, y que en su momento, cuando los medios locales, que seguramente ahí estaría la fuente de Luis, la cruzaron a Alfano, le preguntaron a qué venía, ella dijo que venía a pagar impuestos atrasados de la casa en la Liguria que había dejado justamente su padre. Sí, señor. Se habla de campos también, ¿no? De ellos ahí en Había la zona. campos, propiedades, había, bueno, un patrimonio muy importante. Estamos hablando de un ingeniero. No sabemos si ella se contactó con esta novia del padre. ¿Cómo? Porque digo, si se contactó con la No. novia, porque en ese momento era su entorno cercano. Digo, estamos hablando de 12 y 13 años de Graciela cuando esto 12 pasó. años. No, si se contactó después, 11. decía. Y lo que ella cuenta que es durísimo también, cuando hace la aclaración en su programa a la mañana y dice, iba a un colegio caro, pero que se entienda por qué lo cuento. Porque llegaba mi mamá toda alcoholizada, ¿no? Y en ese estado a buscarla, ella sentía vergüenza. Realmente una historia durísima que al menos, digo, no se Pero aparte conocía de pensá, Graciela Pamela, todo Alfano. nace, o por lo menos en la historia de Graciela, de una mentira. Porque ella inclusive le echa la culpa del alcoholismo al suicidio del padre, ¿no? El alcoholismo de la madre. Que tampoco era un suicidio. Entonces, Claro. a partir de una mentira inicial, si querés, o de una cosa que no era verdad, o por ahí un secreto que se guardó la madre, toda su adolescencia se fue destruyendo. Y que tampoco, porque la madre, ella dice, yo en su alcoholismo la escuchaba que decía que el calibre no era, que no se suicidó, pero digo, no lo decía, claro. pero no, pero le ni si- creían porque era Pero, Pamela, alcohólica, vivir con pensaban una- que tenía que ver con su problema. Con una mamá Ni que nunca siquiera- pudo soltar a ese papá, porque el papá ya tenía otra pareja cuando pasó lo que pasó y esa mamá que quedó atrapada en esa relación, no solo el alcoholismo, En el sino secreto, en porque la la mamá relación, sabía. en la duda, la verdad que una Ni infancia siquiera durísima. ante la duda de las cartas peritaron la caligrafía del papá de Graciela, a pesar de que estaban viendo que no era la letra de él o que podría Pero, haber sido perdón, ponele- pero perdóname, Carlos, ¿alguien- no alguien- convengamos una cosa. Que si vos estás tratando de tapar la diferencia de calibre, no vas a ir a analizar el Claro. cambio de letra. No, por eso está Es clarísimo. una cosa lógica. Si vos querés cajonear algo, A ver. lo cajoneás. ¿Y quién con podría eso- haber sido? Y en la época no lo sé, la verdad no lo sé, porque son cosas que hay que ver el momento político, el regional, el manejo era de ingeniero, pero- padre. Yo quiero El aclarar padre algo. iba A ver. mucho a un psiquiatra, que Sí, creo que sí. es el que menciona. Ahí Sí, vamos. sí. Ya Ahí tenía vamos. un tema depresivo, Ahí tenía un vamos. tema Pero de perdona, ausencia. te voy a decir y algo, creo Luis. que no A ver, a tenía ver. una buena relación con su pareja en ese momento. Pero algo importante, en la carta que yo estoy viendo, que la que publicás en su momento, no solamente nombra a un psiquiatra, un tal doctor Díaz Saavedra, dice la carta, abro comillas, que tanta diligencia se ocupó de mi salud, sino que nombra con mucha vehemencia a un abogado. Con mucha vehemencia un abogado, que es el doctor Ramón Castel, su abogado por todo lo que hizo por mí, con lo cual uno podría preguntarse, ¿qué momento estaba atravesando este hombre que cuando tiene que dejar una supuesta carta de suicidio le envía un mensaje claro y concreto de agradecimiento, De agradecimiento. a su abogado y a su psiquiatra? Digo, Perdón, estaba en ¿y qué mejor problemas. terreno para asesinar y eliminar a alguien que está siendo un psiquiatra que está Sí, acosado claro. depresivamente para matarlo y cargarle la mochila que se suicida? Luis, esta mañana- Falta que la carta diga y averigüen que además estaba yendo al psiquiatra. Luis, Claro. esta Una mañana yo excusa. hablé con una persona que también hizo una investigación del tema, Carmelo Alfano, y me dijo que todas las sospechas que después con el tiempo empezaron a revelarse tienen que ver con el tema de las propiedades y los bienes, porque aparentemente, según decían, este asesinato, pues ya para muchos es asesinato, o este homicidio, necesitaban de Alfano
muerto porque iba a dejar los bienes en nombre de alguien. Iban a apoderarse de esos bienes porque era, como decías recién vos, había campos, había muchas cosas muy importantes. Ahora- Entonces, termino con esto. Lo que necesitaban era armar todo. La heredera una directa escena. era Graciela Alfano. Claro, Y armar hace toda una mención de la hija en escena esa carta. para demostrar que el hombre se había suicidado por una depresión y una enfermedad que lo tenía a maltraer, también me dijeron eso, justamente para quedarse con las propiedades y los bienes que él tenía, ¿Pero quién? no solamente ¿Quién? en el ¿Quedarse Chaco. ¿Pero quién se iba a quedar? Claro. Bueno, a Si ver. la heredera directa era Siempre Graciela es la Alfano. No, la heredera no era directa, Graciela, la heredera era Lili. Bueno, estaba divorciada de Lili. Pero es su hija. No, está bien, pero... ¿Tenía más hijas? No. Tenía que repartir No, con la esposa. única. Claro. Claro, un 50%. Ahora, yo me pregunto si en tu investigación, Luis, pudiste llegar a ese hombre, que me imagino habrá un certificado, un horario, un nombre que le dijo a la mamá de Graciela Alfano, olvídate de esto, cuidá Yo a te tu cuento hija. cómo fue. A mí me entregan el tema. Yo viajo de manera rápida, es decir, no podía alojarme, es decir, los medios también tienen su presupuesto Claro. y no tenía esa posibilidad Claro. de prolongarme. Entonces yo llegué, investigué, vi y con lo que tuve me volví. Entonces yo ya después no profundicé, salvo a través de manera telefónica. Después esto fue un escándalo cuando Libre lo levanta, yo lo vuelco en los medios donde estaba trabajando y explota todo y ya los medios lo tomaron y yo ya lo dejé. Es que vos relatás Pero una algo- pregunta, Luis, Sí. perdón, cuando la amenazan a esta mujer y le dicen, olvídate del tema porque tenés otra hija, o tenés una hija, se refiere a Graciela Alfano con la Sí. amenaza. No es que tiene otra hija. No, a Graciela Alfano. Perfecto. Vos tenés una hija, tipo, cuida a tu hija, olvídate de este tema, no destapes esta olla. Pero es muy obsceno lo que vos describís, porque yo había interpretado de que había un arma que la hija dice, no, esta arma no corresponde a mi papá, pero el arma encontrada en la escena de muerte no corresponde con el calibre de la bala, entonces es algo más que obsceno en ese peritaje, digamos, es muy, muy obvio. No, y lo No que se es hizo obsceno es que prueba se de ¿Quién sepa. cierra la causa? A ver, vamos a convenir un montón de cosas. Cuando uno se pregunta un montón de cosas con relación a hechos de este tipo, Sí. terminales y de muerte, por ejemplo, ¿cómo está después de un año el cuerpo, el cadáver de Doménico cagándose de risa en la morgue judicial? No, después de un justamente año, de risa, sin claro. hacer una compatibilidad. ¿Cómo está eso? Claro. Es decir, nadie fue y midió del techo al piso la prolongación de la soga con la que encontraron en el Ahorcado. cuello a Pequeña P. Es decir, evidentemente, cuando vos averiguás rápido y cajoneás la historia, discúlpeme, No se investiga a el fiscal propósito. Nisman, Claro. discúlpeme, viste, Claro. cuando lo Ahora- vuelvo a hacer Pero entonces, rápido, pin, cajoneás Luis, y despachás. estaba involucrada la policía también, entonces, si lo sé. taparon eso. Acá hubo, Ahora, pero- Había hubo poder. complicidades. Había poder, Acá hubo claramente había un poder. Digo, Hay lugares- a para ver, que yo soy un periodista, un humilde Claro. periodista que Claro. va, trabaja, investiga hasta donde pueden. Yo no me voy a meter en espacios que son de la justicia, que son de los jueces, de los fiscales. Yo ahí no me puedo meter. Layos. Conociendo un poco lo que es Graciela, ¿no? Y que salga a contarlo así, de esta manera, y que traiga de nuevo a la luz, o ella está buscando algo. No, ella empezó a hacer un trabajo espiritual y lo Está bien. contó en la nota, Pero que nos dio a nosotros. Empezó a trabajar para destapar ese secreto que si no lo destapás, lo van a cargar sus hijos, sus nietos, y lo que ella hace es justamente para cortar con eso, ¿se entiende? Pero Digo, no es me un- extrañaría que la lectura, estuve escribiendo, todavía no me pudo contestar y la llamé. No me extrañaría que tal vez esté buscando, digamos, conocer tal vez un poco más allá de esta verdad, de estos hechos. Seguro. Porque me parece que no es una persona que debe quedarse, digamos, en tirarte un título y nada más. Tiene que haber algo atrás también. Obviamente ¿Se puede lo que hacer está algo arrancando después de ella. tantos años, Facundo? Digo, No, la verdad que no, porque es un delito que de haber existido un delito, entiendo que prescribió. Hablamos de 1965, creo que Sole destacaba. ¿Pero que era por dinero? Bueno, Claro, vos mirá, eso yo es creo lo que que por ahí me tenemos contaron. una foto, Igual Pamela, el también delito, para entender, disculpame. para entender, digamos, ¿De qué estamos hablando? El lugar del que estamos hablando. Esta es la entrada a un campo Ahí está. en la Liguria. Hoy la Liguria, Sí. que es una antigua localidad, es un actual barrio a la ciudad de Resistencia, pero estamos hablando de un lugar que era mucho más descampado en 1965. Esto es el sudeste de la provincia del Chaco,
¿sí? Y su campo era un campo grande. Era un campo grande que él inclusive utilizaba para cazar. La Liguria es justamente el lugar. Él menciona el lugar de este lugar, la Liguria, justamente en sus cartas. La Liguria se desarrolló originalmente a partir de un complejo industrial ubicado a mitad de camino entre Resistencia y Barranqueras, fundado en 1888. ¿Sí? Esto, repetimos, si ahora parece un lugar descampado, lo que habrá sido, Pamela, obviamente, en 1965. antes de empezar el ¿no? programa, yo Sí. me puse en contacto con Matías Salé. Sí. Porque quería preguntarle a Matías si él tenía conocimiento de esta historia. Claro. Matías me dijo que Graciela vivía, por lo menos en el momento en que estuvo con él, que fueron muchos 10 años, años. 10 años, Claro. vivía atormentada por esta situación. Wow. Y que reiteradas veces ella le planteaba todas sus dudas que tenía con respecto a lo que había sucedido con el padre. Pero también le decía, lamentablemente, yo era chica, y lamentablemente mi madre no tenía los recursos como para Sí. llevar adelante a través Sí. de un abogado la investigación que pudiera desentrañar el secreto mejor guardado de la familia. Si le contaba a Matías Ale durante 10 años que estuvieron en pareja que ella vivía atormentada, ¿por qué recién ahora lo hace público, Luis? Mira, a mí me llamó anoche Graciela. Estuvimos hablando un largo... Primero, para pedirme disculpas por haber sacado a la luz este tema, en el sentido que me estaban metiendo en un baile, para mí ya casi olvidado. Realmente, si no me lo recuerda alguno, ya para mí, después de tantos Es una más de años- tantas investigaciones. Digo, Claro, a vos no te entonces molestó yo ya igual. hasta no lo tenía ni en la cabeza. Ahora, por eso, yo todo esto que estamos diciendo, que estamos hablando, yo lo tengo en casa, las cartas, todo lo que se hizo en la época. Para repasar. Contame, nombres te y llamó cosas. Graciela y ¿qué te Incluso dijo? hasta a lo mejor tengo teléfono de la gente que yo busqué en la época, ¿no? Y digo, te llamó Graciela y ¿qué te dijo? No, que justamente me pedía disculpas por eso y que bueno, ella iba a seguir adelante justamente por lo que explica, por una cuestión de espiritualidad de ella, de sentirse obligada en función del desarrollo de su familia. Yo no lo veo mal. A mí lo que me llamó la atención, que en el momento cuando yo se lo di, el silencio y como que no vi como que lo único que me dijo es que esa era la versión de su madre. Eso sí, lo Y recuerdo te dijo perfecto. por qué la ¿Cuál versión era, de su perdóname, mamá? Pablo, cuál Porque era la, la madre- versión? la ¿Cuál madre- era la versión de la madre? La madre insistía con que a Alfano lo habían matado. ¿Pero basándose en qué? ¿En qué posibilidad? ¿En Bueno, estos datos? ¿En ella estas decía pruebas? eso. No, Lo que no, pasa es que yo- Alfano Claro. no le podía Lo que creer dijo en porque la era nota una es que- nena con ¿cómo? una... Que Graciela no le creía, porque era una nena con una madre, como ella dijo, Alcohólica. dependiente y alcohólica. Pero hay fue que ver qué alcohólica la después. llevó al alcoholismo a su madre. Si no es Eso. la impunidad Exacto. de saber que había sido asesinado y que No todo poder se hacer nada. cerrara, se tape y te quedás... ¿Te puedo agregar algo? Una de las cosas que les llegaron a sugerir a Lili, a la mamá de Graciela, cuando decían y sospechaban que la letra no coincidía con la caligrafía de don Carmelo, porque era una persona que tenía buena caligrafía y no tenía falta de ortografía, en la policía, cuando ellas plantearon eso, le dijeron, señora, dice, por ahí estaba nervioso porque iba a tomar una cruel decisión. Pero ella se topa con la situación de un papá posiblemente asesinado y de una mamá a la que siempre habrá descreído ella misma de su versión y ahora ve que, o después de trabajarlo, ve que puede ser cierto. Lo que pienso es cómo muchas veces nosotros miramos y juzgamos a alguien sin conocer en lo más mínimo su pasado ni Claro. su historia. Mirá la mochila que cargó todo este Tremendo. tiempo. No, y la Graciela reserva Alfano. que hicieron todas sus parejas, porque Matías Sí. nunca reveló nada. Igual de esto. hay algo que es importante destacar, ¿no? Digo, que tiene que ver... Por ahí hay gente que todavía, no es que no cree, no entiende de qué se trata lo que es una constelación familiar, lo importante que es conocer tu árbol genealógico, el pasado, qué vivieron tus antepasados y podrías estar repitiendo conflictos que nada tienen que ver con vos, pero sí tienen que ver, como lo dijo Graciela, que me lo anoté, los secretos familiares hacen que esto se repita una y otra vez hasta que salga a la luz. Entonces, si no sale a la luz, se iba a repetir. Ella por eso lo hace público. Y esto, perdóname que termine la idea, ¿por qué me parece importante que esto no se trata de creer o no creer? Porque hoy la ciencia entiende y comprueba que hay un ADN que va cambiando según tus experiencias vividas. Entonces, no es que, bueno, yo creo o no creo. Esto pasa y lo cargan sus hijos y sus nietos si
si no sale a la luz, si no se conoce. Es una manera de liberar, ¿no? Si De no se romper sana. con esas cadenas, a ver. Si no se sana. Lo que hablábamos el viernes con los registros, que también tiene que ver con eso, con conocer de dónde viene ese problema para poder sanarlo. ¿Qué tengo que hacer? Conocer. Digo, conocer la saber, verdad. Uno dice, saber. pero después, ¿qué hago con eso? Con conocer, sanás. Y además es como vos decís, a veces no te pertenece ese conflicto y lo estás cargando vos y te está poniendo trabas en tu vida y no te permite avanzar por un conflicto de alguien, de algún antepasado tuyo. Y digo, y ella con esto se arriesga a que hablen de ella, que le crean o no le crean. Y vos decís, Ya está más wow. allá del bien y del mal. Sí. Y al obvio. margen de eso, me parece bárbaro lo que hace Graciela Alfano, Claro. que toma la decisión de, entre comillas, exponerlo, porque no es exponerlo, es decir, lo saco y que se termine y se corte acá. Ella puntualmente habla del el karma, y cuando habla del karma dice, pensar que mi padre, que era un cazador avesado, eximio, traía a nuestra casa las cabezas de los animales que él ejecutaba, porque decía que tenía una puntería feroz, le apuntaba a la cabeza y le pegaba en el cráneo al animal. Que eran Dice, prácticas pasadas, ¿no? Claro, Digo, no es lo obvio, mismo seguro. hoy que Por eso en el ella tiene, 65. por eso tiene un Claro, ella rechazo muy siente- grande contra Claro, eso. pero que, digo, eran prácticas en el pasado, ¿no? Seguro. No, absolutamente. Dice, Deporte. ¿cómo mi papá va a terminar justamente con un disparo en el cráneo? Ella dice, este es un karma que lo he llevado toda mi vida. Claro. Le puedo preguntar, digo, ¿cómo surge esto? Ella va de invitada al programa conducido por Marcela, el programa de Mirta. Y sale, empieza Yo a no contar. sé bien cómo explota. Lo que ¿Carlos? sí, me entraron No, a llamar por teléfono y ahí me di cuenta que alguno había contado la historia. Graciela empezó a hablar del tema. Pero ¿cómo sale el tema de la nada? Ella necesitaba. Ella necesitaba hablar y salió, no sé cómo enganchó un tema de los invitados que estaban con ella y empezó a hablar de esto. Empezó a Sí. hablar de lo que le había pasado. Marcela se quedó helada. Claro, porque no era conocido no era el tema. conocido el tema. Te repito, acá hubo también un manto de silencio durante mucho tiempo. Por eso subrayo la conversación que tuve hoy a la tarde con Matías Salé. Sí. Porque Matías estaba al tanto, pero también guardó respetuoso Pero Graciela silencio. Bueno, por Luis viene Ventura, hablando al de margen. su pasado. Me parece que esto que ella dice, Sí. cuando habló del abuso también, me parece que está como con ganas de liberarse de muchas mochilas Qué bueno. de su infancia. Claro, Qué bueno. claro. Mirá, Pamela, ahí tenés Ahí las tenés. cartas. Ahí Claro. tenés la caligrafía de Carmelo Alfano. Era perfecto. Me confirma alguien desde el Chaco que una carta estaba dirigida efectivamente a Pocha Martínez, Sí. su entonces pareja, Sí. y la otra estaba dirigida a un juez. Sí. La pregunta que acabo de hacerle a la fuente que nos acaba de contar, que nos están mirando en el Chaco, ¿por qué le dirigió una carta a un juez? Todavía no me la respondieron. Ah, claro. Ahí explicaría Pero por la ahí en presencia del abogado En la también. respuesta esa, uno podrá entender la decisión. Estas son las cartas que en su momento Ventura fue a buscar al Chaco Perdón. y que encontró, ahí se ve la caligrafía, y también había dudas sobre esta La caligrafía. decisión y toda la cadena de irregularidades enormes y obscenas que pueden llegar a estar escondiendo este Generalmente caso. por dinero o patrimonio. Claro. El caso Ford, que de buenas a primeras de ser el padre, de ser el abuelo, resulta que el Ahora, igual, el claro. padre resulta Seguro. el caso Ford. Vos fíjate, yo creo que hay momentos en la vida donde las personas llegan a un punto donde tienen una necesidad de sacar cosas que lo carcomen para afuera. Claro. Hace un par de años yo le hago una nota a Sergio Denis. Y en el medio de la historia, Sergio Denis me habla de un hecho fundamental en su niñez a los 4 años. ¿Qué he hecho, Luis? Un abuso. Termina siendo un abuso de un familiar directo de sangre. Cuando yo profundizo, pero en la entrevista queda como una cosa tirada al pasado. Pero digo, ¿qué lo llevó, cuando yo no había preguntado eso, qué lo lleva a tirar eso arriba a la mesa? La ¿Por qué necesidad. sintió la necesidad de volcarlo? Cuando sabemos que era un familiar decisivo y toda una familia que ocultó, sabiendo de este problema, ocultó durante toda la vida ese drama. Antes se ocultaba todo. Convengamos que hoy se habla de abusos y hoy uno repregunta y si alguien te viene a contar, vos le pones el oído y empezás a Es una cosa escuchar. impresionante cuando uno se entra a meter en las historias y los secretos de la familia, las cosas que desentierra. Realmente uno no tiene noción de esa dimensión, de los lugares y los recovecos que tiene la mente humana, la espiritualidad de cada uno. Es decir, gente que de buenas a primeras se despierta y te cuenta la peor aberración. El caso de Teruel, el caso de este pibe Teruel. Con una historia, les digo, Muy que oscura. hay un hombre que está dando vuelta, que está vinculado, es una primera figura del espectáculo, está vinculado indirectamente a este caso. Si explota, va a ser un escándalo. Si explota, va a ser un escándalo. Sí.
Bueno, debería explotar. Si ya se sabe que hay una persona, hay que investigar y hay que No, denunciar. pero no tiene que ver con el caso directo, pero se va a ver envuelto en Pero la si ola. hay otra persona que también esté relacionada, involucrada de alguna Hay manera un con un folclorista abuso. muy famoso que está metido. Sí, que ya estuvo circulando hace un tiempo también versiones de este folclorista y gente que ha denunciado. Sí, y creo que en el año pasado lo hablamos en el programa, pero no dijimos el nombre porque como todavía no hay No, el nada... año pasado la víctima no se animaba a denunciar No. y respetamos la decisión Sí, de la seguro. víctima. ¿De esa persona estamos hablando? Sí. Yo tengo el WhatsApp, creo Que es tengo mayor de edad. Digo, no es Exacto. que alguien puede ir a actuar de oficio mayor de edad y si ella decidió no hacer la denuncia, ¿cómo te vas a meter? Y tampoco es algo que se puede contar sin Pero denuncia, porque no tiene que corresponde. ver también con lo que planteaba Luis a partir también del tema Alfano, por el tema de el poder que tiene determinada gente en determinados lugares. Ahora, fíjense también que, inclusive como en el caso de Alfano, como tantos otros, a veces saber la verdad, conocerla, poder hacerla pública, es más sanador que lo que puede hacer la justicia. Lo que Seguro. necesitan las víctimas en general, de abuso, de mentiras, como en este caso en la historia de Graciela, es saber la verdad, es poder asimilar eso y que sea reconocida como una verdad cuando es lo que a vos te pasó Claro, íntimamente. decirlo, Claro, pero aparte- A la víctima hay que creerle. Porque aparte en esto de Siempre. Graciela, en Sí. esto de Graciela también se nota, digamos, su preocupación, porque si vos decís, tengo un antepasado que cometió esta situación de pegarse un tiro en la cabeza, ¿qué quita que después en el futuro, digamos, no otra persona pueda llegar a tal vez a hacer lo mismo, tener la misma reacción? Entonces su necesidad de saber realmente Pero- qué fue lo que pasó. Pero Pablo, Y también estamos lo que hablando nos de una- pasa a nosotros con ella, digo, en algún momento a mí me pasa, no sé si le pasa a todos ustedes, pero a mí me pasa decir, ¿cuántas veces la vi a Graciela Alfano desconociendo que era una chica que creció en una casa con un papá que se suicidó, con una mamá alcohólica, sufriendo todo esto? Digo, ¿cuántas veces nosotros hablamos o pensamos a alguien y no imaginamos lo que Claro. fue su vida? Yo lo trabajé con difícil? Graciela Alfano 2 absolutamente. años en este canal y a lo largo de estos 2 años jamás mencionó este episodio que estamos hablando ahora. Jamás. Claramente la necesidad de hablarlo lo Total. tiene ahora. Por eso digo, Claro, en su qué momento no importantes podía son estas hacerlo. terapias que hoy son... Digo, hoy es actual. Hoy está más al alcance de cualquiera de nosotros. Seguro. Constelar, hacer una apertura de registro. Yo sé que a lo mejor a muchos les suena raro, pero es mucho más común hoy que por supuesto hace muchos años, que es cuando le pasó esto a Graciela. Se la ve muy entera, se la ve muy calma y me gustó escucharla a Graciela Alfano con total seguridad de lo que quiere hacer y a dónde va, qué es. Por amor, contar algo muy doloroso de ella, pero por amor a sus hijos y a sus nietos y a todos sus descendientes.